Buenos días, hermanos. Buenos días. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bendito seas tú, bendito sea tu palabra, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Quedamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el sermón se llama El que me rechaza y no recibe mis palabras. El que me rechaza, dice John Hill, el que me aborrece o me desprecia como el Mesías, a Cristo. Como hicieron, hermanos, muchos judíos que no querían que Cristo reinara sobre ellos, sino que procuraron incluso matarlo, y de hecho lo mataron, lo entregaron a la muerte. Dice, y no recibe mis palabras. Es decir, ¿cuáles palabras? El Evangelio, las doctrinas del Evangelio, las que predicó Cristo. No las cree, las niega como verdaderas, las considera como doctrinas de un simple hombre, de un impostor, como hicieron los judíos. El que haga eso tiene quien le juzgue. No piense que escapará al justo juicio de Dios. Hay quien lo juzga y declara que el que no creyere será condenado, e incluso ya está condenado. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es la Biblia, por supuesto. Será la regla de su juicio. ¿Cómo? De tres maneras o para tres tipos de personas. Los que están solo bajo la ley de la naturaleza, es decir, la conciencia, que no han escuchado la Biblia, no tienen una Biblia, no tienen el Antiguo ni el Nuevo. Serán juzgados de acuerdo a esa luz, como vimos hace 8 días. Los acusará, juzgará y condenará, porque esa luz de la naturaleza también es conforme a las Escrituras. O los que han estado bajo la ley de Moisés, es decir, el judío, serán procesados, probados, declarados culpables y castigados de acuerdo con esa ley que también es conforme a la Biblia. O que somos todos nosotros, o cualquiera de nosotros, que hemos estado bajo la dispensación del Evangelio, favorecidos con la revelación del Evangelio, pero lo han rechazado y negado. Ella lo juzgará el último día. El juez actuará por su presente declaración y conforme a ella procederá. Se levantará en juicio contra tales personas y será un agravante de su condenación, hermanos. Nadie va a tener excusa en aquel día. 3 capítulos vamos a ver el día de hoy, hermanos. En el primero vamos a hablar de la incredulidad, de las palabras de Cristo, las palabras de Cristo. En el segundo, el rechazo a las palabras de Cristo. Y el tercero, el juicio para ellos. Hermanos, ¿cuáles eran las palabras de Cristo? ¿Por qué los judíos estaban rechazando a Cristo? ¿Cuál era el mensaje de Cristo? ¿Qué les estaba diciendo a esos judíos que tanto les molestó? Bueno, hermanos, había muchas cosas. Traté de recoger todo lo que Cristo había dicho. Yo sé que me han faltado muchas cosas, pero digamos de manera general. Mire, Cristo les había dicho que Él era la fuente de agua que da vida eterna. En Juan 4:14 dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Les había dicho que Él era la fuente de agua viva. Les había dicho también que de Él brotarían ríos de agua viva. Lo dice en Juan 7:37 al 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo también les había dicho que Él era el pan de vida. Juan 6:35 al 36 dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Les había dicho también que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Les había seguido insistiendo con el pan de vida, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo también les había dicho que Dios Padre, al que decían seguir los judíos,
le había entregado un pueblo al Mesías, al que tenían al frente, y que solo ese pueblo iría a él. Les dijo en Juan 6, 37, 34 y 45, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Les había dicho, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. También les había dicho que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Les había dicho también que él había descendido del cielo, a hacer la voluntad del Padre y dar vida eterna a su pueblo verdadero. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El que cree en mí tiene vida eterna. Todas esas cosas se les estaba diciendo a los judíos. Y ellos no podían soportar que Cristo les dijera esas cosas. Les había dicho que él era la puerta de las ovejas. Ellos entendían muy bien que era eso. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, dijo más adelante. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo también les había dicho a ellos que él era el buen pastor, y que ese buen pastor daba la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo en Juan 10, del 11 al 28, en todo ese lapso recogí varias cosas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dijo más adelante, también tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los gentiles, de nosotros. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Le sigue diciendo. Ellos lo catalogaban de hijo de Belcebú, de hijo del diablo, pero él le dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, hablando de su resurrección. Les dijo también, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo había dicho muchas más cosas, hermano. Dijo de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. Dijo, yo soy la luz del mundo. Dijo, yo soy la vid verdadera. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Todas esas cosas se las estaba diciendo, y los judíos no podían soportar. Cristo les había dicho que solo en Él estaba el reposo de nuestras almas, o de las almas de ellos, si querían verdaderamente hallar el reposo. Les dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo también les dijo que Él era superior al día de reposo, superior al sábado, que ellos tanto idolatraban, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Todo eso se lo estaba diciendo a los judíos. Les había dicho, y esto era estas dos últimas cosas, la del día de reposo, y que era igual al Padre, que era Dios, no lo podían tolerar. Les dijo que Él era igual al Padre, misma dignidad del Padre. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo les había dicho que Él era Dios, que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Les había dicho, y todas esas cosas lo dijo claramente. Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. No estaba negando que Él era divino, que Él era una deidad, que Él era la deidad, más bien. Nunca nadie, hermanos, jamás, prediqué hace unos años sobre esta cita, nunca nadie jamás habló como Cristo. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie, hermano, nadie ha dicho las palabras que de Cristo dijo, que el Señor dijo. Hermano, y lo hemos repetido muchísimas veces. O Cristo es el hombre más mentiroso que ha pisado esta tierra, o lo que dijo es verdad, hermano. No hay posibilidad, no pueden haber términos medios con Cristo. Si lo que dijo es verdad, debe rendirse a Cristo. Si lo que dijo no es verdad, bueno, trátelo como lo trataron los judíos, pero ya sabe lo que le espera. Pero no hay términos medios. Hermano, estas fueron algunas de sus palabras. Por eso lo rechazaron. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cristo siguió y sigue hablando. Cuando dio la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan, se presentó de esta manera: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El todopoderoso era Dios, es Dios.
Nadie más es todopoderoso sino Dios. Hermanos, cuando habló a las iglesias de Apocalipsis, cuando les habla directamente a ellas, se presentó diciendo a las 7, aquí recojo todas: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dijo después: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dijo también: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dijo también: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dijo también: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dijo: es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dijo también de él que él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es Dios, hermano. ¿Cómo pueden corrientes negar que él es divino? Que él es no solo de origen divino, es Dios en esencia, hermano. Es Dios en esencia. Todas estas corrientes que niegan la deidad y la divinidad de Cristo son absolutamente heréticas, hermano. No hay salvación en ningún grupo de esos. No puede haber salvación. Es muy grave no creer eso, hermanos. Podemos tener diferencias en algunas cosas, hermano. En el Apocalipsis, en algunas cosas. Pero en esto no es posible tener diferencias. Si hay diferencias, unos están bien y los otros están mal, y los que están mal están condenados bajo la ira de Dios. Hermanos, y por eso al cerrar Apocalipsis dijo: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, hermanos. Estas palabras, hermanos, las dijo Cristo de sí mismo. Este fue su mensaje, o esto fue parte de las cosas que dijo. Y por eso muchos lo rechazaron, hermanos. Los judíos no podían tolerar que él dijera eso. No lo podían tolerar, no. Era rechinar de dientes para ellos. No podían crujir de dientes, no lo podían soportar. Hermanos, vamos al segundo capítulo. El rechazo a las palabras de Cristo. Ya me enfoqué aquí en las palabras de Cristo, pero aquí vamos a ver ese rechazo, cómo el mundo lo rechaza, pero cómo primero los judíos lo rechazaron. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, esas son en la primera parte de la cita base: el que me rechaza y no recibe mis palabras. Por su incredulidad, hermano, los judíos rechazaron y no recibieron las palabras de Cristo, del Mesías. También, hermanos, el mundo lo rechaza y no recibe su mensaje. Dice Matthew Henry: aquellos cuya incredulidad se condena aquí son aquellos que oyen las palabras de Cristo y las rechazan. Denota un rechazo con desdén y desprecio. Donde se despliega el estandarte del Evangelio, no se omite neutralidad, hermanos. Todo hombre es o súbdito o enemigo de Cristo. No hay término medio. No existe la doctrina del Papa de esos términos medios que siempre enseña Roma. Por eso ellos enseñan el purgatorio, por ejemplo. Porque ellos todo lo hacen así. Sí, la salvación es por fe, pero también por obras. Todo lo enseñan así. Así son ellos, hermano. Esa es la doctrina del Papa, pero con Cristo no hay esas ambigüedades. O somos de Cristo o somos enemigos de Cristo. Hermanos, vamos al verso 34. Veamos esa incredulidad de los judíos. ¿Cómo no creen a las palabras de Cristo? En Juan 12, 34 al 43. Leamos. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Empiezan a cuestionar a Cristo. ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que no está en Cristo está en tinieblas y no tiene ni idea para dónde va. O sea, él cree que tiene objetivos de vida, pero realmente no sabe, está en tinieblas, da pasos de ciego.
Entre tanto que tenéis luz, verso 36, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Mire, entonces aquí empieza. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, la gente, dice Matthew Henry, sacó nociones falsas de las escrituras como los judíos, porque pasaron por alto las profecías que hablaban de los sufrimientos y muerte de Cristo. El Señor advirtió que la luz no seguiría con ellos por mucho tiempo más, pues porque Cristo iba a ascender al cielo. Y les exhortó a caminar en ella antes que la oscuridad los alcanzara. Los que quieren andar en la luz deben creer en ella y seguir las instrucciones de Cristo. Si usted se niega a seguir a Cristo, a esa luz que Cristo da, no espere estar en la luz, no puede estar en la luz. Es como si usted apagara el switch. No puede, es como si se metiera a un cuarto oscuro. No puede caminar en la luz. Pero los que no tienen fe, sigue diciendo, no pueden contemplar lo que se presenta en Jesús, levantado en la cruz, y son ajenos a su influencia, como lo da a conocer el Espíritu Santo. Haya miles de objeciones para excusar su incredulidad. Todos los que escuchan el Evangelio y lo rechazan, tienen una o mil objeciones. Una o mil objeciones. La que sea. No quiero seguir mi vida, quiero seguir mis cosas, soy muy joven. Después, los cristianos no son buen testimonio. Yo he conocido pastores ladrones, yo he conocido mi prima, mi tía, mi abuelita, es cristiana y eso, mejor dicho, habla no sé qué. Sí, los hay, pero usted es responsable delante de Dios. Usted es responsable delante de Dios de creer y arrepentirse. Amén. Aquí, dice Matthew Henry, el poder del mundo para amortiguar la convicción de pecado, es decir, para no quererse arrepentir, teniendo en cuenta el aplauso o la censura de los hombres, porque dice que amaba más la gloria de los hombres que Dios. Nos muestra eso allí. Nos dice también Matthew Henry que el amor al elogio de los hombres hará hipócrita al hombre cuando la religión está de moda y por ella se obtiene méritos o beneficios. Eso va a pasar, eso pasa todo el tiempo. Cuando el cristianismo está de moda, todos se unen con lisonjas, como dice Daniel. Se unirán con lisonjas. Los violadores del pacto se unirán con lisonjas, muchos de ellos. Pero dice que también lo hará a esas personas, ese elogio de los hombres, lo hará un apóstata. O sea, por un lado se une con lisonjas, pero por otro lado lo hace un apóstata cuando la religión caiga en desgracia y se pierda el mérito por ella y sea despreciada. O sea, hasta donde más le convenga ese tipo de personas. Hermanos, los judíos rechazaron sus palabras. Vamos a la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, desde el 37 al 46. Y eso es una parábola que Cristo les dice a ellos directamente y se cumple en ellos directamente. Y también se cumple en cualquiera que rechace a Cristo, por supuesto. Mateo 21, 37 al 46. Finalmente les envió su hijo. Les venía, no la tomo toda. Ya les había mandado otros, que eran los profetas, representan a los profetas. Y finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad.
y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, sin misericordia, sin misericordia va a destruir el Señor. Ya se acaba la misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y eso se cumple también en los judíos, por supuesto, porque es una parábola primeramente para ellos. Los destruyó sin misericordia y arrendó su viña a otro. ¿A quiénes? A los gentiles de todo tribu, lengua y nación, y que también están judíos ahí incluidos, pero ya como naciones desechadas. Jesús, verso 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Yo pensaba en esta cita esta mañana precisamente, y yo pensaba que eso pasó también con Roma, ¿no? Le quitó el reino y se lo dio a aquellos que produzcan los frutos de él. Cuando arranca, en principio, siglo tercero, cuarto, cuando todavía era algo de cristianismo, todavía tenía cristianismo, bueno, conforme va creciendo en la apostasía que habla Pablo en Tesalonicenses, le quita el reino y se lo da a aquellos que den los frutos dignos de ese reino, hermano. Eso también pasa con los judíos, con nosotros los judíos y los gentiles. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La piedra, la roca, cae sobre esas personas que rechazan a Cristo, y cayó sobre los judíos. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por eso, ese es el pecado tan grave de estos judíos. Ese es el pecado imperdonable. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque, como ven, su pecado permanece. Ellos veían claramente, ellos sabían que él era el Mesías y lo rechazaban. Sabían que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Hermanos, ya sabemos, Cristo vino primero a ellos y ellos lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Hermanos, los judíos no creyeron que él era divino, que él era Dios. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo les leí arriba. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Tenían bien claro, hermanos, estos judíos lo que Cristo decía. Lo querían matar porque según ellos, él quebrantaba el día de reposo y además de eso se hacía igual a Dios. En Juan 5, 16, 18 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No semejante, no parecido, no que casi lo alcanza. Igual a Dios, hermano, igual a Dios. Pero los judíos rechazaban eso, rechazaban ese mensaje. Estaban turbados por sus palabras. No podían creer que él, ese carpintero, ese hijo de José, hijo de María, con sus hermanos, humilde, era el Cristo, el Mesías, que era Emmanuel. Le rodearon en Juan 10, 24, 26 los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Estaban turbados. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Mira lo que le responde Cristo. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, si usted rechaza a Cristo, mire cuántas veces todos los que estamos acá hemos escuchado este mensaje. Cada jueves, cada domingo, siempre se habla prácticamente el mismo mensaje. Y vosotros no creéis.
Os lo he dicho, porque son las palabras de Cristo finalmente, y no queréis creer. Lo trataron de blasfemo los judíos y lo querían apedrear porque se hacía Dios, hermanos. Más adelante en Juan 10, 31, 33 dice: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, mire cómo le responde, un poco irónico también Cristo, fino en decir ciertas cosas. Dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Sí, era hombre, pero también era Dios. Amén. Era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermano, lo trataron hasta de demonio, de hijo del diablo. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Iglesia, cualquiera que escuche, ¿usted qué creemos de Cristo? ¿Usted qué cree de Cristo? ¿Realmente qué cree de Cristo? ¿Realmente cree que Él es Dios? ¿Que Él es el Señor? ¿Que Él es el Rey? ¿Que Él es el soberano? ¿Que Él es el Cristo? ¿Usted realmente cree esas cosas? Pero mire, usted me puede decir: sí, yo creo todas esas cosas. Bueno, yo le devuelvo la pregunta: ¿usted entiende lo que eso implica? Porque aún los demonios conocen la deidad de Cristo y la entienden y saben que Él era el ungido de Dios. ¿Usted entiende lo que implica decir que yo creo en eso? ¿Sabe qué implica? Que usted debe creer primeramente en eso, pero debe someterse y rendirse a Él. Debe someterse y rendirse a Él. Y eso implica santidad, pureza y obediencia a sus palabras. No como los judíos que no obedecieron a sus palabras. No como los demonios, no como Judas. Debe someterse y rendirse al señorío de Cristo. ¿O es que usted sigue turbado por sus palabras? Sigue diciendo que era que no fuera verdad esto. Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Como que necesita más evidencias para ver si verdaderamente el cristianismo es la verdad y las palabras que Cristo dijo eran la verdad, o si no, para irse al mundo. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Qué está esperando? ¿Morirse? En cualquier momento se puede morir. No necesita ser un anciano para morirse. ¿Sigue turbado por sus palabras? ¿Las sigue rechazando o verdaderamente las cree? Y si verdaderamente las cree, debe rendirse a Él. No más excusas. No sirven las excusas. Allá no le va a servir. Eso es como cuando usted coge y se va a un juicio y contrata a un abogado que no tiene ni idea. Y usted es culpable de todo y pretende sacar unas excusas para ver si el juez lo deja libre. No lo van a dejar libre. Acá usted va a llegar aún en peores condiciones. Podrá sacar las excusas que quiera, pero Dios le va a cerrar la boca ya. Se la va a cerrar. No funciona, hermanos, las excusas delante de Dios. No funciona. Usted tiene muchas evidencias aquí. Nadie puede decir que no. Y así alguien, si los que no han escuchado el Evangelio no tienen excusa, ¿cuánto menos usted va a tener excusa? Si ya lo ha escuchado y varias veces. Hermanos, vamos a Juan 8, del 37 al 49, y sigamos mirando cómo los judíos siguen rechazando y que no entienden lo que Cristo les dice. Intentaron matarlo, lo deshonran, hermanos. Les dice Juan 8, 37, 49. Les dice: sé que sois descendientes de Abraham, le está hablando a los judíos, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No haya cabida para muchos. La oyen,
creen algunas cosas, pero finalmente no haya cabida porque no se rinden a Cristo. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué les está diciendo? Que eran hijos del diablo. Así de frente se los dice. Y se los dice varias veces, aquí lo vamos a leer. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, esta la leí hace 15. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿Usted por qué no se rinde a Cristo? Porque no lo ama. Quien ama, obedece. Si usted ama a Dios, obedece los mandamientos de Dios. No se puede usted seguir engañando. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Le sigue diciendo Cristo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sigue diciendo Cristo, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mire, amigo que no quiere rendirse a Cristo, amigo, amiga, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No sois de Dios. Usted en este momento no es del Señor, a menos que se rinda a Cristo, pida condiciones de paz, declare sus pecados delante de Él, se arrepienta y se aferre a Cristo. De lo contrario, usted no es de Dios, sigue siendo hijo de su padre, el diablo, y los deseos de su padre sigue haciendo, y la evidencia de su vida muestra que esa es la verdad. Respondieron entonces los judíos, verso 48, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Su palabra haya cabida en nosotros, la palabra del Señor haya cabida en nosotros, haya cabida en usted. ¿Entiende el lenguaje de Cristo? ¿O sigue usted en confusión? Sigue en Babilonia, que es pura confusión. Eso le pasa al católico, como es Babilonia, no entiende nada. No entiende su lenguaje, no puede escuchar sus palabras, no le cree verdaderamente, lo honra. Mire, yo le estoy hablando de fe, por supuesto, pero también de obediencia a esa fe. Porque la fe sin obediencias está muerta, dice Santiago, muerta totalmente, no sirve para nada, no salva esa fe, porque finalmente no es fe verdadera. Hermanos, los judíos vieron muchas obras de Cristo, muchísimas. Por eso cometieron ese pecado imperdonable. Y ellos vieron muchas obras, como los israelitas en el desierto vieron muchas obras. Y como ellos, tristemente también lo rechazaron. Como en la provocación, dice en Hebreos 3, 7, 9, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. Amigo, ¿usted no ha visto las obras durante su caminar? Y aquí ya me enfoco más al que es creyente, digamos, declarado, digámoslo así. ¿Usted no ha visto sus obras durante su caminar? ¿No las ha visto? ¿Usted no ha visto las obras de Dios? ¿No ha visto los milagros a su alrededor? ¿No ha visto milagros en su vida, en su cuerpo? ¿Aún en familiares que no son creyentes? ¿No ha visto nuevos nacimientos? ¿No ve a su alrededor vidas cambiadas realmente?
Usted no podría coger claramente acá a las personas de esta congregación y mirar a su lado y hacerle un escaneo y darse cuenta que realmente sí ha habido un milagro en esa vida. ¿Realmente no lo podría hacer? ¿Sinceramente no lo podría hacer? Claro que lo puede hacer, cualquiera lo puede verificar. Hay vidas cambiadas y usted no quiere ver como ellos. Ve sus obras como los israelitas en el desierto, como los judíos veían sus obras, y aún así no quiere creer. ¿No ve los actos de providencia de Dios en su vida? ¿Cuándo ha faltado el pan en su casa? ¿Cuándo ha faltado un vaso de agua? Así sea poco, así no sean los grandes manjares que comen los poderosos de la tierra. ¿Ha faltado en su casa? Dígame la verdad. No, nadie, aquí no veo a nadie raquítico, nadie aguantando hambre. Al contrario, se ven todos muy sanitos. Todos se ven sanitos. Bueno, en algunas iglesias, algunos gorditos no entrarían en el reino de algunas iglesias, ¿no? Porque ellos dicen que los que son gorditos, es porque no son salvos, no es una evidencia de salvación. Qué ridículo es. Hermano, ¿usted no ha visto que Dios ha sanado muchas veces su cuerpo? ¿No ha visto que lo ha librado de tantas cosas? ¿No ha visto que lo ha librado de la muerte muchas veces? ¿No ha visto? ¿No ha visto dónde estaba? ¿Y dónde lo tiene hoy? ¿O la tiene hoy? Hermano, los judíos decían creer en Moisés, pero rechazaron al Mesías que anunció. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Decían aferrarse al antiguo, pero no creían lo que anunciaba el antiguo. El centro del antiguo. Porque es que el centro del antiguo era Cristo finalmente. No era Israel. Como también dicen muchos dispensacionalistas, que Israel es el reloj profético de Dios. No, es Cristo. En Cristo se entra todo, en Cristo gira todo, hermanos. Su primera venida. Eso no es un reloj profético, nos anuncia algo que va a pasar. No nos dice que va a volver por segunda vez, van a haber unas señales. Todo gira en torno a Cristo, hermanos. Los judíos, hermanos, no quisieron creer a Cristo como su rey. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pero así están muchos. No se quieren someter al señorío de Cristo. No lo quieren obedecer. Es su rey, es su Señor verdaderamente. ¿Por qué no lo tratamos como tal? ¿Por qué no nos rendimos como tal a él? ¿Rechazamos sus palabras como los judíos? Porque no hubieran tenido ningún problema los judíos con recibir ese Mesías mientras no les demandara que se arrepintieran de sus pecados. No hubieran tenido ningún problema. Mientras los hubiera puesto a reinar sobre el imperio romano, no hubieran tenido ningún problema. Hermanos, muchos dicen que aman a Jesús, a Cristo. Dicen en la iglesia moderna: yo amo a mi Jesús. Pero no lo obedecen. Rechazan sus palabras. Siguen al Cristo peace and love. Paz, amor, ¿no es cierto? Amor, paz, misericordia. No más. Parte del consejo de Dios, porque nunca estamos negando que Cristo sea amor, paz y misericordia. Él es el príncipe de paz. De tal manera amó Dios al mundo. El amor se muestra en que da la vida por nosotros. Da misericordia porque perdona al mísero pecador por medio de su sangre. Por supuesto, hermanos. Es el gran samaritano que tiene misericordia de nosotros. El buen samaritano. Pero desconocen gran parte de lo que es Él. Un Cristo que juzga, que condena y que manda al infierno. Porque Él arrojará, bajo Él serán sentenciados y a Él lo padecerán eternamente con la ira del Cordero, dice la palabra en Apocalipsis 14:10. Hermanos, muchos toleran los falsos evangelios, como los judíos toleraban un falso mensaje.
las falsas palabras de Cristo, si es que dicen que vienen de Cristo. Muchos toleran a los falsos cristos y a los falsos maestros, pero a ese falso Cristo, el peace and love. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero no toleran al Cristo que vino y les dijo todas esas cosas a los judíos. Hermanos, el mundo rechaza las palabras de Cristo. No lo conocen, es la verdad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Lo conoce usted? ¿Lo conoce? Porque esa luz viene. Usted es iluminado verdaderamente por esa luz. ¿Y cómo lo sabe? Si anda en la luz, si no anda en las tinieblas, si va por su camino recto. Hermanos, el mundo y usted, si no se ha entregado realmente, aborrece las verdaderas palabras de Cristo. Cristo dice la verdad, por eso lo rechazan, por eso el mundo los aborrece. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Él le dice a usted que usted está en condenación. Él le dice a usted que sus pecados no le agradan a él. Él le dice a usted que debe abandonar esa vida pecaminosa. Él se lo está diciendo. Y usted pueda que no sea consciente de que lo aborrece a él. Pero si viene uno de sus siervos y le dice lo mismo, y usted rechaza esas palabras, está rechazando las palabras del Hijo de Dios, no las palabras de los hombres. Porque eso es lo que él demanda. Que nos arrepintamos, que entremos por el camino, por la puerta estrecha y caminemos el camino angosto. Que abandonemos el pecado, que seamos sus discípulos, que nos neguemos a sí mismos, que tomemos la cruz y lo sigamos. Eso no son palabras de nosotros, no son palabras del Hijo de Dios. Aborrece sus palabras, aborrece la Biblia, ni siquiera la puede leer, la aborrece, la desprecia, le da urticaria leerla, se cansa de leerla. Aborrece el evangelio, sus mandatos, sus demandas de obediencia, santidad, negación. Rechaza eso. Bueno, son las palabras de Cristo. Son las palabras de Cristo. Está haciendo como los judíos, rechazando las palabras de Cristo. Spurgeon dijo, hermanos, ustedes, queridas personas, que creen en sus Biblias y escuchan el evangelio semana tras semana, pero que no reciben a Cristo como su Salvador, son las personas más irrazonables de todas. Si este evangelio es verdadero, ¿por qué no lo reciben? Si Cristo es el Salvador de los pecadores, ¿por qué no creéis en él? Porque es un incrédulo, porque ama más las tinieblas usted que la luz. Rechaza esa luz que ha venido a su vida, que viene a alumbrarlo, y usted quiere esconder esa luz, quiere tapar la luz, quiere cerrarle la puerta a esa luz. Tercer capítulo, hermanos, el juicio para ellos. En la última parte del verso 48, dice el Señor, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, iglesia, los que rechazan a Cristo y no reciben sus palabras, tiene quien le juzgue. Usted tiene un juez ahí. Es la misma palabra que ha hablado. Las mismas palabras que Cristo ha hablado, ese será su juez. Ella, la palabra, servirá de testimonio en el día postrero. Apocalipsis dice que los libros serán abiertos. Leamos del 44 al 50, del verso 12, la condena de Cristo para ellos. La condena de Cristo para ellos por rechazar sus palabras. Leo del 44, al final cierra hablando de eso. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire, si el mismo Cristo no hablaba, o sea, hablaba exactamente lo que el Padre decía, ¿cómo los falsos maestros ni siquiera hacen eso, hermanos? Cuando Cristo es el mismo Dios y aún así se sujetó a su Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, Jesús, dice Matthew Henry, proclamó públicamente que todo el que creyera en Él como su discípulo verdadero, no creería solo en Él, sino en el Padre que le envió. No es solamente a Él, es que es el Padre el que lo envía. Entonces los judíos, por eso el Señor les decía a los judíos, venga, ustedes dicen que creen en su Padre, en el Padre Dios, en Jehová de los ejércitos, ¿y por qué no me creen a mí? Están negando lo que Él dijo. El mandamiento de Dios nuestro Salvador es vida eterna, aunque la misma palabra sellará la condenación de todos los que desprecian o la rechazan, hermanos. Esto también lo dice Matthew Henry, dice sobre el verso 48, la incredulidad será un pecado condenatorio, hermanos. El juicio cierto e inevitable de los incrédulos en el gran día, el día de la revelación del justo juicio de Dios. Cristo dice acá en el verso 48 que tiene quien le juzgue, lo dice claramente, hay uno que les juzga, que los juzga. Nada es más terrible que la paciencia abusada y la gracia pisoteada, hermanos. Aunque por un tiempo la misericordia se regocije contra el juicio, habrá juicio sin misericordia, dice la palabra de Dios. Juicio sin misericordia. No crea que el Señor se va a doler viéndolo a usted castigarlo en el infierno. Es sin ninguna misericordia, porque Él no tuvo ninguna misericordia de su Hijo cuando lo castigó en la cruz. Segundo, su juicio final está reservado para el último día. Cristo ata aquí a todos los incrédulos para el día del juicio, para responder por todos los desprecios que le han hecho. La justicia divina ha señalado un día y aplaza la sentencia a ese día. Entonces allá va a ser el juicio final, el juicio general. Tercero, la palabra de Cristo lo juzgará. Las palabras que he hablado, por leves que las haya hecho, con Cristo hablando allí, juzgará a los incrédulos en el último día. Así como los apóstoles, dice aquí Matthew Henry, y los predicadores también juzgarán al mundo, dice la palabra, o la iglesia juzgará al mundo. Cita Lucas 22:30. Las palabras de Cristo juzgarán a los incrédulos de dos formas, hermanos. La primera, como evidencia de su crimen, porque negar al Hijo de Dios es un crimen. Es el peor crimen que hay. Es el peor crimen, la incredulidad. Es negar la vida. Usted se está matando a usted mismo. Mata su alma y de paso hace que otros también se condenen. Es como evidencia de su crimen, los condenarán. Cada palabra que habló Él, cada sermón, cada argumento, cada oferta amable, y eso lo hace a través de su iglesia, se presentará como testimonio contra aquellos que menospreciaron todo lo que dijo. Como regla de su perdición también los condenarán. Serán juzgados según ese pacto que Él procuró y publicó. Esa palabra de Cristo, el que no creyere será condenado, juzgará a todos los incrédulos a la ruina eterna. Y hay muchas palabras parecidas así en el Nuevo Testamento, hermanos. Hermanos, aquí nos muestra que evidentemente Cristo también va a condenar al mundo. No es que Cristo no lo vaya a juzgar, porque la Biblia nos dice que Él, pero aquí el énfasis que nos está dando es de la Escritura. Va a ser esa regla para el juicio. Esa va a ser la regla, ya la van a poner. Basado en la Escritura va a ser el juicio. Hermanos, la palabra, pero aquí enfoquémonos en la palabra como juez. La palabra como juez. Bajo su estándar se determinará la salvación o la condenación del ser humano. Mire, hermanos, el que cree
el que la cree, el que cree esa palabra, dice la Biblia que tendrá vida eterna y no será condenado. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra como juez acusa. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque Moisés representa el antiguo pacto. Eso representa a Moisés, el Antiguo Testamento, que habla que nos muestra que la paga del pecado es la muerte. Violar esa ley implicaba la muerte. Ahí están los 10 mandamientos. ¿Lo acusa usted o es que nunca los ha violado? ¿Se cree limpio o limpia delante de Dios cuando evidentemente los ha violado y muchas veces? La palabra como juez muestra quién es un verdadero discípulo del Señor. Ella la podemos coger y decir si es un discípulo, no es un discípulo. Dijo entonces Jesús a los judíos en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿yo cómo sé si alguien es discípulo? Bueno, si alguien permanece en su palabra. Es un juez la palabra. Es la que nos determina si alguien es o no es. Entonces, ella es el juez. Ella muestra la palabra como juez, muestra quién realmente ama a Cristo. No el que dice, I love my Jesus. No, ella muestra, y Cristo lo dijo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esas palabras deberían retumbar en una iglesia moderna de hoy. En todas estas falsas iglesias, sinagogas del diablo, en Casa sobre la Roca, en el lugar de su presencia, en Manantial de Vida Eterna, en la de Cash Luna, en la de Maldonado. Yo amo a Jesús, y eso se pintan y hacen obras de teatro y unas ridiculeces. Bueno, el que ama mi palabra guardará. Porque eso si usted le saca la Biblia y lo llaman fanático, religioso, fariseo, que se la pasa dando bibliazos. Usted odia, desprecia la palabra del Señor. Usted no ama a su tal Jesús. O ama a un falso Jesús. Hermanos, la palabra como juez muestra quién está cimentado verdaderamente en Cristo y quién no. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice más adelante, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Los antinomianos odian la Biblia, odian la ley de Dios, odian las palabras de Cristo. Las desprecian, hermanos. Bueno, el que oye mi palabra y la pone, está sobre la roca, dice acá. Ese es un hombre insensato, pero ustedes son un hombre sensato, pero ustedes son insensatos. Ustedes están sobre la arena. Esas no son mis palabras, esas son las palabras del Señor. La palabra como juez nos muestra quién es un bienaventurado. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados. Ay, no es por obras. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nadie está diciendo que la salvación es por obras. Estamos diciendo que la fe verdadera obra en esa fe, obra en esa vida. La palabra discierne lo más profundo de nuestro ser. Ella es un juez, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra como juez
nos dice que quien no la guarda no verá la muerte eterna. No la verá. Verá la muerte eterna. Quien la guarda, es al revés. Quien la guarda no verá la muerte eterna. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. La palabra como juez nos muestra que el que la cree será salvo, pero el que no la cree estará condenado. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Condenado. Ay, mi Dios no condena. Sí, el Dios de este mundo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, condena, hermanos. El Dios de la tierra, el Dios de los cielos, condena. Y lo hace a través de su palabra, hermanos. Mire, esto lo he leído en algún otro sermón, tal vez un par de sermones, pero tomé una parte de la Biblia de los Gedeones, hablando de ese juicio. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes, porque la Biblia como juez. Dice más adelante: Cristo es su gran tema. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. La iglesia moderna está incluida acá. La falsa iglesia, porque menosprecian su contenido sagrado. Póngale a un psicólogo y prefieren lo que dice el psicólogo. Póngale a un psiquiatra y prefieren lo que dice el psiquiatra. Póngale a un líder de marketing y prefieren lo que dice ese señor y no lo que dice la Biblia. Ellos menosprecian su contenido sagrado. Y por supuesto usted que no se ha rendido a Cristo, también esto está menospreciando su contenido sagrado. Porque usted claramente sabe lo que dice la Biblia. Ya lo sabe, usted lo sabe. Ríndase a Cristo, si no, perecerá eternamente. Arrepiéntase de sus pecados, o si no, será condenado. Hermanos, Cristo juzgará con esa palabra en el último día. El Padre le dio todo el juicio a su Hijo. Dice en Juan 5, 21 al 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Mírelo a su Jesús, al que usted dice, sí, todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, Cristo juzgará con su palabra, porque de su boca sale esa espada de dos filos. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cristo juzgará con su palabra, hermanos, en ese día postrero. Juzgará justamente en aquel día, y unos resucitarán para vida y otros para condenación eterna. Juan 5, 28 al 30. En el 28, parte B. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, escuche bien, así juzgo y mi juicio es justo, porque es conforme a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Cristo juzgará con su palabra en el día postrero. Resucitará, a los que hayan creído a sus palabras, es decir, a la Biblia. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, Cristo juzgará con su palabra en el día postrero, porque con esa espada que sale de su boca, juzgará también a las naciones, hermanos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, en Mateo 25, desde el 31, si quiere vaya, nos muestra que con su palabra juzgará en el día postrero, porque con ella, a través de ella, pondrá en aquel día a la derecha a sus ovejas y a la izquierda a sus cabras, y dará la justa recompensa. Dice en el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Cristo, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí les dice las razones: porque tuve hambre, me diste de comer. Bueno, sigue al verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, él da la sentencia. Cristo la da. Ay, él no manda a nadie al infierno. Sí, hermanos, sí. Temed a aquel que después de quitar la vida puede echar vuestras almas al infierno. A ese temed. Verso 46. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todo esto sucederá en ese día postrero, hermanos. Y todos, absolutamente todos, daremos cuenta a Él, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Si usted no le quiere rendir cuentas en esta vida, de todos modos, le tendrá que rendir cuentas en ese día. Nadie se escapa de Él. Nadie se escapa de Cristo. Si usted es un hipócrita que viene a la iglesia y se sienta y no le quiere dar cuentas a nadie, bueno, le tendrá que dar cuentas de todos modos a Él. Y es peor en aquel día. Es mejor colorado delante de los hombres que ardiendo eternamente en el infierno delante del Cordero. Hermanos, hay corrientes que hoy niegan el infierno y el juicio final. El mismo Papa, el anticristo, niega eso. Usted lo escucha, lo dice todo el tiempo. Que el infierno es acá, que cada uno se pone eso. Esa es la misma doctrina que usted escucha en la calle, hermano. Sí. Es la del Papa. Esa es la que él dice todo el tiempo. Los adventistas, los testigos de Jehová, algunos mesiánicos y el mundo en general creen esa doctrina. Que no puede haber un Dios tan perverso que mande gente al infierno. Bueno, nuestro Dios todo lo que hace es justo. Amén. Porque la paga del pecado es la muerte. Y es justo que usted haya escuchado tantas veces la palabra y la quiera negar y la desprecie. Es justo estar en el infierno después de eso. Es justo que usted tenga una conciencia que le dice lo bueno y lo malo y usted aún así hace lo malo. Hermanos, pero todos igualmente, así vamos a hacer de cuenta que todavía no se fuera ese día del juicio. Vamos a hacer de cuenta que todavía se demora un poco ese juicio. Bueno, de todos modos, no creo que le falte mucho tiempo para que usted parta de esta tierra. Porque de todos modos vamos a morir. Y estamos hablando máximo de décadas. Seremos juzgados también el día de nuestra muerte. La Biblia dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y usted ya sabe lo que dice el rico y Lázaro. ¿Qué pasa con aquellos que después de morir solo tienen dos destinos? El Hades, el Seol, o el paraíso, o el cielo. Sea sincero, vamos a tratar de ser sinceros, hermanos, iglesia. ¿Está usted preparado para el día de su muerte? ¿Está usted hoy preparado para morir? Eso lo entregamos en nuestros tratados cada vez que vamos a evangelizar. ¿Qué pasaría si hoy muriera? ¿Dónde pasaría su eternidad? Hágase usted la pregunta. Hagámonosla. ¿Estamos preparados para el día de la muerte? ¿Está usted preparado para aquel día?
¿O será de los que el Señor le dice, bueno, más bien, será de los que el Señor le dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino? ¿O será de los que el Señor les dirá, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? ¿Es de los que rechazan y no reciben sus palabras? ¿O es de los obedientes a la fe? Hermanos, Judas decía que creía, pero vendió a Cristo, se suicidó y está en su propio lugar, dice la Biblia. Y ya sabemos cuál es su propio lugar: el Seol, el infierno. Hoy está en ese lugar. No como los adventistas o estas corrientes que dicen que ahorita duermen, están tranquilos. No, eso no dicen las Escrituras. Hermanos, los demonios dicen creer, pero tiemblan, pero son, además de eso, enemigos de Cristo. Unos hoy están en prisiones de oscuridad eternas y los otros están reservados, y todos, incluyéndolos ellos y el resto, están reservados para el lago de fuego en el juicio del gran día, hermanos. Hermanos, el que no cree en las palabras de Cristo ya está condenado, dice la Biblia. Ya hoy está condenado. Dijo Cristo, en el Evangelio de Juan, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. En este momento usted está en condenación, eso es lo que está diciendo. En este momento no está en salvación. En este momento, si usted muriera, ya sabe lo que le pasaría: condenación eterna. Si usted rehúsa creer en el Hijo, ya hoy está bajo la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está usted hoy condenado? ¿Está usted hoy bajo su ira? Si usted rechaza la luz de sus palabras, será condenado definitivamente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Estará usted en condenación eterna? Hermanos, los que afirmamos a Cristo, los que decimos que sí, que estamos caminando, que en teoría ya lo hemos recibido, tengamos cuidado con la incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? Yo sé que hay batallas en la mente. Yo tengo mis batallas, todas las tenemos. Pero ¿cómo están sus batallas? Porque esas batallas lo están llevando a la apostasía. Caminos de apostasía. Tiemble, vuelva. Si está pensando abandonar el camino, si está cansada del camino cristiano, no siga alimentando eso, porque no va a entrar en el reposo de Dios. Los incrédulos son herederos del infierno, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, hermanos. Finalmente, eso termina siendo la causa final de toda condenación, de toda apostasía. Esa finalmente es, hermanos. ¿Sí me entienden? Es ver, saber y negarlo. Eso es una incredulidad terrible, hermanos. Caminar, apartarse, escuchar el mensaje y decir después. Eso es incredulidad, hermano. Todo eso redunda finalmente en la incredulidad. Y por eso es que usted no quiere obedecer al Señor. Aquellos que son desobedientes a Dios, abiertamente desobedientes, antinomianos, iglesia moderna, todos ellos son incrédulos realmente. ¿Está usted ya en el reposo de Dios? ¿Entrará a ese reposo eterno? ¿De qué lado estará en el día postrero? ¿Dónde pasará su eternidad? Spurgeon dice: llegará el día. Escuche bien, hermano, estas palabras, porque son conforme a las Escrituras. Llegará el día en que te retorcerás las manos de angustia al pensar que despreciaste esa vida. Puede ser que así sea
estertores de la muerte. Pero lo cierto es que así será en medio de los terrores del juicio, cuando se abran de par en par ante vosotros las puertas del infierno, y ante vosotros arda el lago que quema con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que no nazca 2 veces tendrá que morir 2 veces. Y al que no tiene la vida por medio de la fe en Jesús, debe morir la muerte segunda y sufrir sus dolores por los siglos de los siglos. No es una cárcel terrenal. Toda cárcel terrenal acaba. Así tenga la condena más terrible. Acaba con el día de la muerte. Claro, después pasa algo peor, si no se arrepiente. Pero acaba finalmente. La cárcel de Dios no acaba. Hermanos, hermanas, amigos, amigas. No acaba. Por eso el mensaje urge de hablarle a esas personas. Urge hablarles. Que Dios nos perdone, hermanos, porque no hablamos. No vemos esa necesidad de que esas personas están hoy condenadas. Y si mueren así, estarán bajo la ira eterna de Dios para siempre. Somos muy insensibles. Somos muy insensibles, hermanos. Hermanos, temamos, iglesia, a sus palabras. No rechacemos más las palabras del Hijo de Dios. Obedezcámoslo. Si usted que no se ha rendido a Cristo, sigue así, entiéndalo. No son mis palabras, son las palabras del Señor. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. No son mis palabras. Si fueran mis palabras o las palabras de cualquier hombre, pero fue de aquel que jamás ha hablado como nadie ha pisado esta tierra. Es el Hijo de Dios, es Emmanuel, es Dios con nosotros, pero también es el león de la tribu de Judá que va a venir a condenar, hermanos, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Tenemos que creer a sus palabras, hermanos. Amén. Temamos, iglesia, sus palabras, no las rechacemos, porque el que, dice Cristo, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bendito seas tú, Señor. Perdónanos, Padre, por ser tan insensibles, Señor, con nuestros familiares, seres queridos. Padre, danos más convicción de hablar. Pero, Padre, si aquí hay personas que no se han entregado a Cristo, y de hecho los hay, Señor, por favor, convéncelos tú de pecado, de justicia, de juicio, para que se arrepientan y vayan a ti, Señor. Amén. Que no sigan jugando contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.